Éxodos, capítulo 20 y versículo 24. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En esta tarde quiero tratar el tema haciendo un altar para el Señor. Y hacer un altar para el Señor es lo que se ha perdido últimamente. Hoy en día ya no se hacen altares. Hoy en día uno de los problemas en las familias o en las iglesias es que cuando se habla de altar no se habla de no nos estamos refiriendo a una mesa y ídolos y flores. Cuando hablamos de altar nos referimos al punto y al momento preciso donde nosotros nos reunimos para adorar al Señor. Lo que acaban de ver ustedes aquí, nosotros somos 5, somos 2, 4, 5. Nosotros estamos haciendo un altar. Nosotros estamos haciendo un altar. ¿Por qué? Porque estamos adorando al Señor, estamos exaltando al Señor, estamos honrando al Señor, estamos escuchando la voz de Dios, estamos disfrutando de su presencia, estamos en un momento encontrándonos, oyendo la voz de Dios. Y mucha gente ha perdido eso, ha perdido ese punto de adoración en el Señor. La gente piensa que solo en la iglesia se puede adorar a Dios, pero ya que todos estamos aquí en un altar, vamos a interactuar. Y quiero hacerle una pregunta, hermano Vitalino Miranda, nos acompaña. Hermano Vitalino, para usted, ¿qué es un altar? Una pregunta de la pregunta del pastor es un altar, es de que nosotros tenemos que hacer un altar personal con Dios. Que tú que nos estás viendo, hazte un altar ahí dentro de tu hogar y tener una comunión íntima con el Señor, adorarle a Él. ¿Cuál es tu altar que podemos adorarle al Señor? Únete con tu familia, con tus hijos, tu familia, y ora al Señor. Hazte un altar delante del Señor. Quiere decir, hermano Vitalino, que hace un altar. O sea, ¿cuál es el propósito de un altar? El propósito de un altar quiere decir usted que es unirse la familia a adorar al Señor. Amén. Hoy que estamos con estos problemas de que uno no puede venir a la iglesia y reunirse, es el momento, cada una de las familias de la iglesia que nos congregamos aquí en este lugar, hoy no lo podemos hacer por causa de las reglas, las leyes, para poder nosotros también protegerlos a los hermanos, a las familias. Pero la adoración al Señor, Daniel, no para. O sea, la adoración al Señor sigue. La adoración al Señor tiene que seguir, no de la iglesia. Pero quiere decir, Candice, que la adoración al Señor, o sea, el propósito de un altar, Candice, quiere decir que es un punto donde se reúne el hombre y se reúne Dios. O sea, el propósito de un altar es donde el hombre y Dios se encuentran. Es donde el hombre adora a Dios, escucha a Dios, exalta a Dios. Entonces, tú ahí donde estás en tu hogar, hoy no podemos venir a la iglesia. Lo irónico, hermano Daniel, que hoy en día que las iglesias no podemos tener gente, hoy en día la gente quiere venir a la iglesia. Es irónico porque cuando la iglesia estaba abierta, la gente no venía. Pero hoy que la iglesia está cerrada, a veces la gente me llama y dice: ¿podemos ir al servicio? ¿Cuándo va a haber servicio? Y hoy no se puede. Pero el tema de hoy es edificando un altar en tu hogar, edificando un altar desde tu casa, edificando un altar, decía hermano Vitalino, edificar un altar. El propósito de edificar un altar es para encontrarnos con Dios. Lo que nosotros acabamos de hacer aquí es edificar un altar. Nosotros somos 5 ahora y edificamos un altar
oramos a Dios, cantamos a Dios, exaltamos al Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando yo apenas vengo y me siento esa presencia de Dios. O sea, es algo tan maravilloso. Apenas yo subo aquí y tomo el lugar y me siento aquí en este lugar donde estamos, y ya la presencia de Dios estaba aquí, que ustedes lo estaban adorando, lo estaban exaltando. O sea, quiere decir, hermano Vitalino, que edificar un altar para Dios es que en nuestros hogares, nuestros hermanos que se congregaban con nosotros, hoy no pueden venir a la iglesia, pero eso no significa que van a parar de adorar a Dios. Ellos desde sus hogares pueden hacer un altar para Dios. ¿Y qué pasa en un altar? Lo que ustedes vieron aquí, ahorita que estaban adorando a Dios los hermanos, estábamos haciendo un altar, y en medio de ese altar, ¿qué pasó? Apercibí la presencia de Dios, apercibí ese toque de su espíritu. Eso es lo que tú puedes apercibir en tu hogar en estos momentos que andes. La gente está depresionada, tiene ansiedad, y uno debe de hacer un altar en el hogar, porque cuando uno hace un altar en el hogar, la presencia de Dios va a venir. Dice aquí la palabra del Señor, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Quiere decir que cuando nosotros hacemos un altar, hermano Vitalino, la presencia de Dios va a venir ahí. O sea, la presencia de Cristo va a venir ahí. Tú desde tu hogar, desde tu casa. No podemos reunirnos en la iglesia por causa de salubridad y porque tenemos que guardar las reglas del gobierno, del gobernador, y para poder protegernos de este virus que está arrasando. Pero nada ni nadie te puede quitar el privilegio de adorar a Dios desde tu casa, desde tu hogar, ahí donde estás. Toma a tus hijos, toma a tu familia, reúnete. Nosotros nos reunimos aquí, edificamos un altar y empezamos a adorar al Señor. Tú lo puedes hacer desde tu casa. Hoy en día hay mucha gente en depresión, en ansiedad. La gente no está durmiendo, está depresionada. ¿Qué le puedes decir a una persona que no duerme, está depresionada, está ansiosa? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le aconsejas? Yo le aconsejo que confíe en Dios, que en esos momentos cuando no puedes dormir, que te arrodilles y que le pidas a Dios, right? Nosotros con nuestras fuerzas no podemos, right? Pero hay un Dios que todo lo puede, y tú pídele a Dios que te quite esa ansiedad, porque Él tiene control sobre tu vida. Y yo pienso que en estos momentos es cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros no somos nada, que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. Hacemos planes, pero Dios tiene otros planes para nosotros. Yo te diría que hay un Dios que está esperando que te rindas a Él, right? Porque a Dios le gusta cuando nosotros confesamos que sin Él no somos nada. Amén. ¿Sabe? Y tengo una de las otras preguntas, hermano Vitalino. ¿Qué significa un altar o qué pasaba en un altar? Un altar es algo que nosotros invocamos en el nombre del Señor, donde el Señor derrama de su espíritu, que nos habla a través de su palabra, que nosotros tenemos que hacer ese altar, tener una comunión íntima con el Señor, entregar profundamente. ¿Qué es lo que pasaba, hermano Vitalino, cuando en el tiempo antiguo Abraham, Isaac, Jacob hacían un altar para el Señor? ¿Qué pasaba en el altar? En el altar, ahí pasaba cuando ellos hacían un altar, como aquellas piedras que hacían los altares, pero ahí hacían un sacrificio, aquellos sacrificios de un carnero. ¿Sabe? O sea, en un altar hay sacrificios. Cuando se edificaba un altar, había un sacrificio. ¿Y qué pasaba en ese altar? Es que se sacrificaba un animal, un cordero, un becerro, una oveja. Se moría ahí. Eso se define, significa, quiere decir que cuando tú haces un altar en tu casa, empezamos a adorar a Dios, nos reunimos,
empezamos a exaltar a Dios, la presencia de Dios viene, porque la Biblia dice, donde leímos en Éxodo 20:24, dice que harás un altar, lo harás de piedra, sacrificarás, o sea, sacrificaban un cordero, moría el cordero no salía del altar vivo, el altar salía muerto, o sea, el cordero salía muerto. ¿Qué significa? O sea, es una grande palabra que para mí me cauteriza la atención. ¿Sabe, hermano Daniel, que cuando un carnero lo ponían en el altar, ese carnero ya no vivía, moría? Quiere decir, Daniel, que el carnero moría en el altar. Quiere decir que nosotros, cuando edificamos un altar y hacemos un altar para el Señor, morimos también en ese altar. ¿A qué morimos, Daniel? A muchas cosas, como cosas que no le agradan a Dios. Oh, eso me gusta. Y porque sí está el Péguese mundo más está a su micrófono. Y pienso que de muchas cosas que no le agradan a Dios, de eso nosotros tenemos que morir en ¿Sabe, el hermano altar. Daniel? Cuando hacemos un altar, tú que estás haciendo un altar, es momento de que tal vez no lo hacías. Hermano, hermana, amigo, amiga, tú que me estás viendo, tal vez tú no haces un altar en tu casa. La gente dice, pero ¿por qué en mi casa hay peleas, hay gritos? Mi esposo no cambia, mi hijo no cambia, esto, el otro. Y yo te pregunto, ¿has hecho un altar en tu casa? ¿Por qué no comienzas hoy a hacer un altar? El propósito del altar es hacer una adoración a Dios, es rendirnos a Dios, es humillarnos ante el Señor, es tomar a mis hijos, tomar a mis nueras, mis yernos y reunirnos en la casa y comenzar una adoración para el Señor y rendirnos al Señor. Pero lo que me llama la atención, número 2, que cuando llevaban un carnero al altar, el carnero moría. Quiere decir que cuando tú haces un servicio de adoración en tu casa, te reúnes con tus hijos, te rindes, mueres ¿a qué? Decía hermano Daniel, a las cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que morir, tenemos que quemar en el altar ese orgullo, esa vanagloria, tenemos que quemar en el altar ese odio, ese rencor, tenemos que soltar en el altar. Porque ahora no quemamos un cordero, ahora no muere un cordero, ahora nosotros somos los que nos tenemos que sacrificar en el altar y tenemos que morir en el altar. Tenemos que dejar el odio, tenemos que dejar el rencor, toda ansiedad, toda depresión, ponla en el altar y déjala que el fuego del Espíritu Santo queme eso que está estorbando. Es muy importante, amigo, hermana, tú que nos estás viendo. Estamos para finalizar esta transmisión en vivo. Pero número 3, ¿cómo se hace un altar? Quiero ver si puede leer, hermano Vitalino, 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 5. Quiero ver si puede leer 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 5, lo tiene. ¿Cómo se hace un altar? Puede leerlo en voz alta, hermano Vitalino. Vosotros también, como piedras y vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, dice la palabra del Señor, vosotros pues piedras vivas. ¿Cómo se hacía un altar? ¿Sabe, hermanos, amigos que nos sintonizan? Un altar en el tiempo antiguo se dice la historia, que un altar se hacía más o menos como de unos 6 pies de alto por unos 10 pies de largo. Ese altar se hacía de rocas y de tierra. Aquí donde leímos en Éxodo 20:24 dice, harás un altar de tierra. O sea, ponían tierra y ponían rocas. Pero ahora, ¿cómo hacemos un altar nosotros? O sea, ¿cómo hacemos un altar? Mucha gente se pregunta y dice, bueno, iré a poner una mesa, iré a poner unas flores, iré a poner... No. Nosotros
somos esas piedras, dice el apóstol Pedro. Vosotros sois piedras vivas para edificación. O sea, nosotros, ¿cómo hacemos un altar? Tú ahí en tu casa, ahí en tu hogar, puedes tomar tu familia, puedes tomar a tus hijos y pueden acercarse a la mesa o sentarse en la alfombra, en la sala, en el cuarto o en la sala, sentarse y empezar a adorar a Dios, porque ahora nosotros somos las piedras vivas, dice la palabra. Nosotros somos esas piedras que somos vivas y que nos sacrificamos. Nosotros somos el sacerdote. Pero ¿quién hace el altar? ¿Quién hace el altar? Es una pregunta bien importante. ¿Quién hace el altar? ¿Quién comenzaba a hacer el altar? ¿Sabe quién comenzaba a hacer el altar, hermano Vitalino? El sacerdote del hogar. Y uno de los problemas hoy en día es que en las familias, en los hogares, el hombre, el padre de familia, la cabeza del hogar, ha perdido el sacerdocio, ha perdido ese liderazgo de padre, ha perdido ese liderazgo de esposo, ha perdido. Hoy en día las mujeres son las que vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a la iglesia. El esposo: no, quiero dormir, quiero descansar. Oh, no, es muy de madrugada para orar. Y ese es uno de los problemas hoy en día, hermano Vitalino, que la gente no hace altares en su casa. Pero hoy, hermano, hermana, usted que está en su hogar, hoy no podemos venir a adorar al Señor. Ya vamos así por 2 semanas. Y a mí me da tristeza. ¿Cuándo vamos a poder adorar al Señor todos, el cuerpo de Cristo unido? ¿Cuándo? Pero hoy es momento, hermana, hermano. Familias de la iglesia, cada una de las familias, la familia Gutiérrez, familia Muñoz, familia Zúñiga, todos, familia Zacarías, todos, allí en sus hogares podemos comenzar a hacer un altar para el Señor. Allí donde estás en tu casa, en el altar sacrificamos nuestra vida. En el altar, hermano Vitalino, morimos a nuestros deseos. En el altar morimos a nuestro estilo de vivir. En el altar es el momento, es el lugar donde nos encontramos con Dios. Yo cada noche hago un altar en mi casa. Es el lugar donde Josué y yo derramamos el alma, derramamos nos volcamos, nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos del Señor. Porque hacer un altar es tener un toque de su presencia, es entrar en su presencia, es rendirme a Él, es humillarme a Él. Tú que estás en tu casa, estás asustada, no duermes, estás preocupada por todo lo que está pasando. Es estresante ver las noticias, tanta gente que está muriendo, tanta gente que está siendo contagiada por este COVID-19, tanta gente que está siendo afectada en los trabajos, la economía, las finanzas. Todo está cayendo, pero hay una cosa que nos da fuerzas, hay algo que nos da la fortaleza, y eso se llama Jesús de Nazaret. Eso se llama Dios que te da la vida, Dios que te da la fuerza, Dios que te da la paz, Dios que te da la vida, Dios que te bendice, Dios que te da la provisión. Hoy en día la comida se ha escaseado, todo se ha terminado, pero sabe, hermano Vitalino, gracias a Dios que la comida no ha faltado en nuestras mesas. Hoy hermano Santiago y hermana Carolina desde el domingo dijeron: hermano, vamos a hacer una comida para que vaya a comer allá, y a mí me da pena y todo eso, pero digo, bueno, voy a ir. Pero saben, hermanos, que los alimentos no han escaseado. La crisis está difícil económicamente, los trabajos, la gente está descansando, están descansando, no puedes salir a lugares, estás en tu casa allí, no, estás nervioso, ansioso, ansiosa, y no sabes qué hacer, te desesperas, te estresas. Pero haz un altar para el Señor, haz un altar para el Señor y adórale ahí. Podemos entonar una alabanza antes de cerrar.
Ahí donde estás, lo que nosotros estamos haciendo aquí es adorar a Cristo, es adorarle a Él, es rendirme a Él, no es cantarle, es adorarle. Yo siempre digo, nosotros no somos músicos, ellos son adoradores. Los músicos son los del mundo, y músicos hay muchos, pero adoradores que se rinden, que se humillan ante el Señor, eso es otra cosa. ¿Por qué estás en tu casa? ¿Por qué no cierras tus ojos? Somos tu pueblo. Vamos, díselo. Díselo. Y hoy venimos humillado ante ti. Somos tu pueblo. Vamos, díselo. Ahí donde estás en tu casa, adora. No tengas pena. Adorar al Señor es un privilegio. Hoy estás vivo, hoy estás viva, tienes salud, tus hijos, tú. Mañana no sabemos. Hemos dejado tu camino y tu verdad. Oh, su mi amor. Nuestra tierra sana hoy. Sana nuestra tierra, oh Dios. Sanador. Sana nuestra tierra, Jesús. Sánanos. Díselo. Es el clamor. Ahí donde estás, comienza a adorar al Señor. Ahí donde estás en tu casa. Sálvanos, sálvanos, Sálvanos de este virus, oh Dios. Que tu sangre, Señor, se arrostra en nuestro corazón. Vamos, cántele. Vamos, adórale. Ótanos, oh Dios. Haz un altar ahí en tu hogar. Haz un altar ahí en tu casa y adora. Somos tus hijos. Levantas el micrófono. Vamos, díselo. Vamos, cántele con todo su corazón. Nuestro orgullo y nuestro Sí, error. Jesús, te adoramos. Somos tus hijos. Te adoramos. Te pedimos hoy perdón. Vamos, pide perdón. Sánanos, sánanos. Díselo. Es el clamor de este pueblo, humillados ante ti. Oh Dios. Sálvanos, Díselo. sálvanos. Es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, Vamos, ayúdanos. sánanos, Díselo. sánanos, sánanos. Que somos tus hijos. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor. Que tu luz nos alumbre para hablar a ti, Señor. Sánanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, Vamos, adórale. sánanos. Es momento Es de el rendirnos clamor de a Él. Es este momento de pueblo, humillarnos en su presencia. humillados ante Es momento de ti. rendirnos. Sálvanos, Es momento de decirle, Señor, sálvanos, perdona nuestros errores. Perdona nuestras faltas, oh Dios. sálvanos. Sálvanos, oh Dios. Gracias, poderoso Dios. Ahí donde estás en tu hogar, vamos a orar para despedirnos.
Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, suplicamos, Dios mío, que detengas toda esta pandemia que está arrasando en el sur de Los Ángeles, de Orange County, Señor, en todo el mundo, Dios mío. Te suplicamos, oh Dios, que tu sangre detenga toda esta mortandad, Señor. Tanta gente está muriendo, Señor. Mira las familias que te sirven, oh Dios, de la iglesia. Están en sus hogares encerrados al igual que yo. No podemos salir, oh Dios, pero sí podemos rendirnos ante ti. Sí podemos acercarnos a tu presencia. Sí podemos humillarnos ante tu presencia. Siento tu presencia. Yo orabas, digo rabayas. Allá donde estás en tu casa, hermano Martín, hermana Noelia, y adórale. Toda la familia Muñoz, ahí donde está en su hogar, adórale. La familia Zúñiga, la familia Cabrera, Vega, ahí adórele, porque Él es real. Puedo sentir su presencia. Toda mi familia, mis hijos, ahí donde están en el televisor, Padre, tócalos. Espíritu Santo, tócalos. Allí donde están, tócalos. Derrama de tu presencia allí donde están. Tócalos más. Trae paz, Señor. Bendice al presidente de esta nación, Señor. Bendice el Congreso, la Cámara de Senadores, oh Dios. Bendice, Señor, al gobierno, Dios mío, de este país. Guíalos. Rodéalos de gente con temor de Dios. Rodéalos de gente que les testifique, Padre, para que ellos puedan guiar esta nación. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Estamos aquí haciendo un altar de adoración, Padre, porque te anhelamos, te adoramos. Padre, bendice cada familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te bendigo ahí donde estás. Bendigo tu casa, tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. La familia Santiago, la familia Favela, desde donde quiera que nos están sintonizando, de México, Salvador, Honduras, Cuba, Puerto Rico, desde donde nos sintonizan, recibe la bendición de Cristo en tu casa y en tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios te bendiga y sigamos adorando al Señor. En la siguiente transmisión seguiremos transmitiendo y adorando al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos honra y te damos gloria. Despídanse de los hermanos. Despídanse. Dios de los la gente bendiga. que nos está sintonizando. Que Dios me los bendiga. Josué, diles algo. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.